escuchamos. Placer, encantado. Bueno, pues es un honor estar aquí iba a decir en las Malvinas, mi lapsus freudiano, en Tierra de Fuego, es un lugar en el que nunca había pensado llegar. Pues henos aquí y agradezco la presencia de todos ustedes. Vean, mi abordaje va a ser el ajuste que se está dando. A veces no se nota, es como las placas tectónicas, toma tiempo, pero se está dando a nivel mundial y sobre todo con el enfoque geoestratégico. Mi abordaje será multidimensional, es decir, hay que ver también los juegos geoeconómicos, geofinancieros, los regionalismos, qué está pasando con el proceso de la globalización, etcétera. Entonces, y quiero partir de 1982, que es una fecha, un punto de inflexión para ustedes en Argentina, y ver hacia atrás y hacia adelante. Es decir, hacia atrás hay eventos importantes. 1971, Estados Unidos rompe con el acuerdo de Bretton Woods, que en realidad ahí pone de cabeza al mundo, y todavía sigue de cabeza debido a, no se ha resuelto ese asunto que ha llevado a una gran volatilidad de los mercados internacionales, y obviamente el cual Argentina no ha sido ajeno. Luego tienen 1973, donde tienen ustedes un golpe de Estado con uno de sus vecinos, que también tiene un gran impacto en Latinoamérica, la guerra por el embargo, que luego lleva al embargo árabe, la guerra entre Israel y los países árabes, y luego pues viene 1982, y estamos hablando en un lapso de 11 años, en el que yo diría se da una contraofensiva de Estados Unidos con su aliado especial, que es Gran Bretaña, que no hay que olvidarlo, que ahora ya no sé qué tan especial sea en el corte de caja de hoy, y que en ese momento, obviamente a través también de la OTAN, pues se estaba dando la lucha por la hegemonía de la bipolaridad, y luego, pero nos damos cuenta que esa viene como una contraofensiva de Estados Unidos muy poderosa, eso hay que reconocerlo también, y la derrota en Vietnam mueve fichas. Quizás ahí, con todo mi respeto, la Unión Soviética no aprovechó el momento de propicio, y luego en la década de los 80, que es la que le toca a 1982 a las Malvinas, pues tienen ustedes dos eventos seminales. Uno de ellos es 89, la caída del muro de Berlín; 91, disolución de la URSS, y yo pudiera decir que es el momento más bajo que en un horizonte de recuperación de las Malvinas. Y ya luego, con mayor precisión, sin perder de vista que también la URSS sale en el 89 de Afganistán. Y luego tenemos que en el 2001, y ahí viene la parte interesante, empieza a tener efectos también financieros con el corralito en Argentina, que es parte de un gran fenómeno financiero global, que yo ahí veo la gran vulnerabilidad. Es decir, para recuperar las Malvinas también hay que recuperar las finanzas. Yo ahí veo una gran vulnerabilidad, no solamente de Argentina, la veo también de toda Latinoamérica, es decir, incluso de los BRICS, con un poco la excepción de China por la alianza o la asociación que tienen con Hong Kong. Pero si ustedes se van, por ejemplo, al índice del desarrollo financiero que publica anualmente el Foro Mundial de Davos, se van a dar cuenta en una clasificación entre BRICS y el G7, que el G7 sigue predominando a nivel financiero, de acuerdo a los parámetros de Davos. Y el único país que se cuela, entre comillas, país, sería Hong Kong, que ya tiene el primer lugar, pero que obviamente ustedes saben pertenece a China bajo el modelo de un país y dos sistemas. Pero si ustedes ven a los BRICS, pues en un patético lugar. Es decir, todavía no hay que perder de vista el entorno geofinanciero en el que se mueve toda esta dimensión y dinámica. Bueno, luego tenemos el 2001, que ustedes conocen, el 11 de septiembre,
la invasión de Estados Unidos a Afganistán, que resultó en un fracaso, dicho por los estrategas estadounidenses. Luego, 2003, la guerra en Irak, otro fracaso militar, reconocido incluso por los estrategas de Estados Unidos. Incluso, ahorita voy a pasar parte de ello, Brzezinski en su reciente ponencia, donde lanzan un libro sobre su biografía y sus pues, hazañas, vamos a ponerlo así, para los académicos de la Johns Hopkins, donde ahí se realiza ese evento, reconoce que Estados Unidos en los últimos años no ganó una sola guerra. Eso es muy interesante colocarlo en perspectiva. Y naturalmente Irak es parte de ese fenómeno. Y ahí precisamente a partir del 2004 podemos decir que se da un punto de inflexión muy interesante, que en Brasil sí ven, se lo estaba recordando un colega brasileño, recuerdo un artículo de Celso Amorim en America's Quarterly, donde él comenta precisamente de que Brasil tuvo la audacia de ir en contra de la guerra de Irak. No sé cuál fue la postura de Argentina, espero que alguien me la diga, no la seguí, pero sí me llamó mucho la atención la postura de Brasil. Osó, porque yo siempre he hecho la contraposición entre la postura de México en toda esa década, y obviamente en esta, que contrasta dramáticamente con la de Brasil. Eso también no hay que perderlo de vista. Entonces, a partir del 2004 podemos decir que cuando ya se sabe que Estados Unidos no puede controlar los hidrocarburos de Irak, ahí ustedes se dan cuenta que se da un barómetro exquisito, que es que todavía sigue vigente, aunque ahorita lo están manipulando tanto cuanto, por ese poder financierista que tiene Estados Unidos y Gran Bretaña, que son respectivamente el segundo y el tercer lugar del índice del foro ese índice de desarrollo financiero que publica Davos, y donde los BRICS vienen en un lugar patético, se los digo abiertamente. Bueno, entonces ahí, ¿cuál es el barómetro? Empieza el alza del petróleo. Ustedes saben, el petróleo andaba entre 8 y 20 dólares, dependiendo de la manipulación del momento. No quiero dejar de lado la época de los 70, también la manipulación del precio del petróleo, nada más que ahí favoreció a Estados Unidos. Así como su caída es parte, y eso lo dice un gran economista estadounidense, Berleger, que hubo un acuerdo entre Arabia Saudita y Estados Unidos para provocar un dumping del precio del petróleo 2 años antes de la derrota, entrecomillada, de la Unión Soviética en Afganistán. Y obviamente no es lo mismo una Rusia, que esto hasta Gorbachev le pregunté en una ocasión, bueno, ¿por qué es más exitoso que tú, Putin? Dice, porque a mí me tocó un precio del barril a 8 dólares. Sí, pero Putin ha sabido sostener el precio del barril entre 80 y 100. Esa parte no la dijo Gorbachev. Que obviamente también tiene que ver en estos juegos y en esta dinámica en la que obviamente Argentina y las Malvinas menos pueden ser ajenas. Entonces, dicho esto, pasamos, yo creo que a partir del 2004 sí se nota, es exquisita, hay una curva incluso que se puede notar, donde empieza el alza del barril del petróleo, muy parecida a la década de los 70, curiosamente. En los 70, les recuerdo, el barril estaba en 2 dólares, y con eso subsistió Estados Unidos varias décadas, y se subió 5 veces, alrededor de 10, 20, etc. E idem es lo que vuelve a suceder en la década del 2000, de la primera década del siglo, y empieza a subir no solamente el petróleo, la plata, el oro, el gas y en general todos los commodities. Y es el momento clave de Latinoamérica, nos gusta o no. Si no podemos perder de vista el entorno geoeconómico en ese momento, que de cierta manera contrarresta los efectos deleterios que habían tenido con las crisis financieras. Bueno, y luego pues hoy estamos en para mí el punto de inflexión sin duda es el 2004, pero eso a veces no se nota, a veces no se ve en los análisis, así como la crisis financiera de Estados Unidos
pues tenía una inevitabilidad. Es decir, si uno se pone a ver por qué Estados Unidos invade Irak, invade Afganistán, pues eso se debe en gran medida, y ustedes lo recordarán, la gran crisis financiera de 1997-98, con la quiebra de una correduría muy importante que se llama el Long Term Capital Management, que yo sé incluso para los militares eso no es fácil. A mí me toca dar algunos cursos a los militares de México y explicarles los juegos financieros, como que yo creo que ya tienen que meterse un poco a las finanzas los militares para que entiendan que es una guerra multidimensional la que hoy se vive, y no solamente es de aviones y de submarinos, también los submarinos financieros y los aviones financieros son tan letales y quizás mucho más en las épocas modernas de la globalización, que con un teclazo de computadora hay una gran fuga de capitales. Bueno, entonces llegamos al 2004 y me detengo un poco en el 2008, sin perder de vista que ya han pasado varios años desde las Malvinas, y ahí ustedes saben, yo creo que ahí sí cambia el mundo rápidamente, con dos eventos también seminales. Uno es la quiebra de Lehman Brothers y también la invasión de Georgia a Osetia del Norte, que lo estaban esperando los rusos. Fue una tontería la que sucedió ahí. Y hoy estamos viendo los efectos. Ahorita, por ejemplo, se puede hablar mucho de lo que está sucediendo en Irán, pero poco se habla que Ucrania se ha atrevido a decirle no a la Unión Europea. Eso es interesante. Es decir, hoy estamos viendo que la OTAN, la Unión Europea, empiezan a replegarse. En 2008 ahí les ponen una línea roja. Yo recuerdo un evento incluso al que fui invitado por la Universidad de Belgrado, de Ciencias Políticas en la facultad. Me tocó precisamente uno de los asesores de Yeltsin en ese momento, inmediatamente después de la invasión de lo que pasó en los Balcanes, ustedes conocen, que curiosamente decía: nosotros tenemos que poner una línea roja. Entonces yo creo que los Estados Unidos se la pusieron solo, la línea roja, al al haber abusado de la unipolaridad. Y luego, pues a partir del 2004, lo único que hemos visto es de que Rusia regresa de entre los muertos, literalmente resucitó, gracias al alza otra vez del petróleo, que eso obviamente Putin supo manejar muy bien esa parte rusa, y estamos viendo que sí, ya hay un repliegue, tanto de la OTAN como de la Unión Europea, en términos relativos y comparativos con lo que había pasado desde la caída del muro de Berlín y la disolución de la URSS. Y luego, pues hoy estamos en 31 años más tarde, y sí se nota, con esta metodología de cronogramas y flujogramas, sí se nota que la dinámica mundial ha cambiado dramáticamente, a tal grado de que han emergido nuevos elementos. Tienen ustedes el grupo de Shanghái, que no hay que soslayar. También tienen ustedes a los BRICS. Y aquí con un dato muy interesante desde el punto de vista geoeconómico, que verdaderamente no le hemos dado la importancia que tiene. Este año, Brasil desplazó, no sé si del cuarto o del quinto lugar, a Gran Bretaña en la clasificación del Producto Interno Bruto Mundial, en el ranking. Créanme que es un notición, como decimos. Oigan, desplazar a la otrora potencia colonial durante más de 2 siglos se dice fácil. Es decir, ¿esto qué nos está diciendo? Que es el momento de... Yo no manejo mucho el término Latinoamérica y me da mucha pena decirlo porque vengo de México. Es decir, ya México está siendo incrustado en un esquema de Norteamérica que le conviene a Estados Unidos, con Canadá, canadienses tipo WASP, White Anglo-Saxon Protestants, y con México, con todos los hidrocarburos de México, pero sin mexicanos. Eso es muy interesante, sin brownies, como les llaman ellos, con un muro de la ignominia, con drones y con border patrol. Bueno, entonces es muy sui generis esa seguridad energética de América del Norte, que no de Estados
Unidos, que va de la par con la seguridad, la seguridad del hogar de Norteamérica, y que forma parte del Comando Norte, el antiguo NORAD. Bueno, entonces, dicho esto, ya me voy a plantear aquí. Bueno, voy a aprovechar este mapa, porque si nunca lo voy a volver a ver. Ahí tienen ustedes la región, obviamente las Malvinas, la Antártida, Argentina, y la interconectividad que tiene a nivel marítimo, obviamente en un globo terráqueo, esto es más cercano, con Australia y Nueva Zelanda, que ustedes lo saben mejor que yo, pues forman parte de pues digamos, de los reclamos en la Antártida. Y esto es muy interesante porque no hay que perder de vista que Gran Bretaña sigue siendo una potencia marítima, que eso también lo aprovechan muy bien y conocen muy bien los mares, desde William Drake, para no entrar en profundidades. Bueno, entonces, y que Brasil ha tenido una política audaz en ese sentido, al conectarse a través del IBIS, como se conoce en inglés, que es India, Brasil, South Africa, o IPSA, que es precisamente la conexión del Atlántico Sur, es muy interesante, con Sudáfrica, pero también con India, y que obviamente contrapone toda la movilidad de la anglósfera, porque la anglósfera no hay que perder de vista, independiente de lo que sucede en Gran Bretaña, pues teniendo un gran poderío en Australia, en Nueva Zelanda, en todas sus colonias del Commonwealth, y que los estrategas de Australia quieren romper con una nueva modalidad que le llaman Indo-Pacífico. Es decir, para ellos está interconectado el Pacífico, obviamente de este lado, se vendría por acá, con la región de la India. Y obviamente el lugar, es decir, muchas de las cosas que sucedan en India van a tener un gran impacto, sin duda alguna, en el devenir del Atlántico Sur, porque dependiendo de a qué lugar se vaya India, si es que consiguen atraerla con una alianza con Japón, cada día se ve menos, obviamente se trata el divide and rule clásico, chocar, hacer que colisionen India con China, lo cual cada día es menor gracias a la pertenencia de India a los BRICS y sobre todo incluso ya son observadores en el grupo de Shanghái, que es muy interesante, igual que Irán. Bueno, entonces, dicho esto, yo la tesis que aporto esta mañana, bueno, ya no sé cómo se mueva esto, la tesis que aporto esta mañana es de que el mundo está viviendo una fase geoestratégica tripolar. Precisamente entre Estados Unidos, una potencia en declive en términos relativos, con Rusia y China. Entonces, ¿y por qué digo esto? Bueno, porque cuando uno hace análisis multidimensional se da cuenta que serían las tres grandes potencias, aparte de lo que pertenece al Consejo de Seguridad, China, que en 1 o 2 años va a ser la primera potencia geoeconómica del planeta, en términos de Producto Interno Bruto, luego en términos Rusia, todavía la única potencia nuclear que está a la par de Estados Unidos, en esos términos, y que estamos viendo en relación a, primero que nada, yo diría en 2008, cuando se da la crisis de Osetia del Norte, ahí se nota que Rusia sí había regresado. Es decir, fue su primera línea roja, vis a vis de Estados Unidos, de la OTAN y la Unión Europea, y luego ya se nota mucho más en la crisis de Siria. Es decir, cuando supuestamente todo estaba arreglado para una guerra que pudo haber sido de dimensiones regionales, que tiene otra característica, pero sí podemos decir que se forja un condominio entre Estados Unidos y Rusia que sustituye al viejo pacto de Sykes-Picot en el Medio Oriente, el pacto colonial entre británicos y franceses. Entonces hoy estamos viendo que sí, esa parte
ha estado cambiado dramáticamente. Bueno, no quiero perder, mientras estoy hablando de la cuestión geoestratégica, la dimensión que también, mientras ustedes están hablando del Atlántico Sur, aquí en Argentina y en Brasil, pues Estados Unidos ha movido sus fichas en la Alianza del Pacífico. Es decir, Estados Unidos no está derrotado, se ha replegado, que es otra cosa, pero no quiere decir que esté derrotado. Hay que ver el mundo como un todo. Se ha replegado de Irak, de Afganistán, de Irak, pero incluso el vacío en América, pues ya tenemos dos potencias, guste o no, que jamás lo ha vivido el continente. Bueno, alguien me dirá sí, eran España y Portugal, bueno, no estoy hablando en términos más modernos. Hoy tenemos a Brasil y a Estados Unidos, en donde Brasil pues no tiene salida al Pacífico. Pero si ustedes se dan cuenta, la Alianza del Pacífico naturalmente contrapone muchas cosas en la visión que se tiene del Atlántico Sur. Incluso yo les pudiera agregar que ahora están resucitando a Spykman, el geoestratega holandés estadounidense, con el famoso mar Mediterráneo de Estados Unidos, que es la suma del Golfo de México, al que ya le quieren cambiar de nombre de Golfo de Estados Unidos. Hubo una enmienda que luego fue retirada por un representante de Mississippi, ahí lo pongo acá, la tuvieron que retirar, bueno, en espera de mejores tiempos quizás, más el Mar Caribe, y estamos hablando de 4 y pico millones de kilómetros cuadrados. Y vean hasta dónde llega la dimensión del Mar Caribe, obviamente baña las costas de Venezuela. Entonces, ante esta situación, pues tenemos que sí hay una respuesta de Estados Unidos a todos los movimientos que se están dando en Latinoamérica. Y uno de ellos precisamente fue el CELAC, que eso es muy interesante, que por primera vez, pues digo, no aceptan a Estados Unidos ni a Canadá, y sí está operando como un sucedáneo, al menos se intenta eso, de la OEA, que ya incluso la mayor parte de los países que pertenecen a un bloque que ustedes conocen del ALBA, pues no quieren que prevalezca. Bueno, entonces dicho esto, hoy estamos ante una situación, yo diría tripolar, y en la que ahí se le abre una ventana de oportunidad a Argentina. Es decir, porque la dinámica va en el sentido yo diría, de sus intereses, pero también no hay que perder de vista que ya no sería con una dimensión unilateral. Quizás uno de los errores visto en retrospectiva de la guerra de las Malvinas fue la unilateralidad en ese momento. Hoy estamos yendo hacia políticas de bloques, de regiones, es muy interesante. Y aquí está el libro que yo les decía, es reciente, que hacen sobre Zbigniew Brzezinski, se llama The Strategy and Statecraft of Zbigniew Brzezinski, y donde él habla en la Johns Hopkins, y precisamente comenta de que ya es el fin de la hegemonía de Estados Unidos, y que esta hegemonía, pues naturalmente está llevando a nuevos mecanismos internacionales. Vean, los libros, si ustedes leen el reciente libro de Kissinger sobre China, el otro, When China Rules the World, de Martin Jacques, precisamente es del periódico The Guardian, el mismo libro de Brzezinski, que pierde su optimismo de que Estados Unidos va a ser la potencia eterna. Aquí ya prácticamente se da cuenta de que, pese a su rusofobia, que usted es la patente que tiene, que se debe precisamente a que él es de origen polaco, ¿no? Ya son consideraciones ahí transfronterizas que no tienen nada que ver con la política global, pero que él ha manifestado con su influencia que ha tenido, con su cercanía con el presidente Carter y ahora con Obama. Yo desde 1997, lo digo con 2007, ya planteaba la tesis de la desglobalización
y la regionalización. Y ya un autor como Jacques Sapir en Francia, 2 años más tarde, pues ya empiezan todos a manifestar que sí, este modelo de la globalización está fatigado. Y hoy tenemos precisamente la emergencia de estos 3 poderes, cada quien a su nivel, de los que ya hablamos, donde sí se nota en forma dramática, más incluso que en Siria, en el reciente acuerdo con Irán. Ya tienen ustedes este acuerdo histórico del P5+1, en el que pues cambia todas las coordenadas del Medio Oriente. Entonces aquí lo que ustedes como argentinos pues tienen que ver, y los 2 asistentes, el mismo The Economist reconoce que el mundo de la globalización empieza a tener proteccionismos y cercos, ya no es la misma. Aquí hay que tener algo muy importante en mente. Los chinos hablan de 2 globalizaciones, la económica y la financiera, que obviamente no son iguales. De la financiera estamos hablando de todo este movimiento, los derivados financieros, que es el motivo de la gran crisis que sigue vigente, donde ustedes saben existe dinero virtual 20 veces más que el Producto Interno Bruto de todo el mundo. Se dice fácil. Entonces, ante esta situación, a mi juicio, y ya con esta parte ya pienso concluir para aterrizar lo que está pasando aquí en esta zona. Bueno, primero que nada hay que tomar en consideración cuál va a ser el futuro de Gran Bretaña, porque con ellos tienen ustedes el conflicto. Y no es muy halagüeño, el futuro de Gran Bretaña no es nada halagüeño, incluso tienen una elección donde está en juego la secesión del lado de Escocia, es decir, ya no es la misma Gran Bretaña de 1982, es decir, quizás la buena noticia, 31 años más tarde, no solamente el mundo cambió dramáticamente, quizás en la dinámica que a ustedes les conviene, sino que la misma Gran Bretaña ya no es la misma, que obviamente va a defender hasta el último soldado sus intereses regionales, sí, pero que también tiene que readaptarse a su nueva realidad. Entonces tiene que hacer ajustes también dramáticos, tienen que pensar qué tanto les conviene mantener cierto tipo de bases en varias partes de la región, y esto también hay que seguirlo. Yo me iría más para no, yo creo que ya sería un error nada más ver a Gran Bretaña sola. Yo si algún dato o alguna idea puedo aportar, sería que hay que ver mejor a la anglósfera, no perder esa dimensión, no ver sola a Gran Bretaña, que verla con los ciudadanos de extramar que tienen, que ellos lo manejan muy bien, nos lo estaban diciendo, en relación a las Malvinas, la política de población, y obviamente no perder de vista a Nueva Zelanda, sobre todo a Australia, en esta parte, y con la que ustedes comparten pues la Antártida y con otros países al respecto. Esa sería una idea. Y la otra sería el de que el bottom line, a mi juicio, el bottom line, dada esta dinámica en medio de esta geoestrategia novedosa, pero también no hay que perder de vista que a nivel financiero Gran Bretaña es muy hábil, porque ellos inventaron este jueguito, eso también no hay que olvidarlo. Se ha estado acomodando con China en muchas cosas, los acuerdos swaps con China, incluso Londres se adelantó a todos, a Frankfurt y a París, bueno, ya no se diga España, se adelantó como la plaza financiera para el cambio del renminbi, que es la moneda, la divisa china, una jugada muy interesante. La apertura de Shanghái como nueva plaza financiera de experimentación, como lo había sido la región de Shenzhen. En 1978, que tampoco no hay que perder esa década, cuando se da la visita de Kissinger y Nixon a China, pero también
en 1978, cuando se abre China en forma muy limitada al mundo. Pero tampoco perdamos de vista que en el 2001 es cuando ingresa China a la OMC. Pero aquí lo que estamos viendo, y eso es la parte nodal, es que si hay un repliegue de las fuerzas que se manifestaron en 1982, hoy tienen un repliegue a nivel global. Entonces yo ahí lo que vería como bottom line, ya cada quien aportará sus ideas seguramente, pero como idea de bottom line o como tocar piso, fondo, es decir, lo mínimo negociable puede ser el modelo de Hong Kong, es decir, un acuerdo que ya los británicos están, o de Macao, el que les guste más, al final de cuentas es el mismo. Hong Kong, por su relevancia financiera, pesa mucho más. Un acuerdo de que las Malvinas pues sean parte de dos sistemas, pero un solo país. Ese yo creo que sería el mínimo negociable. Y la otra es de que esto ya se volvió un problema, como muy bien lo han asentado, los brasileños lo ven muy bien, un problema regional. Y obviamente va en correlación a la fortaleza que tengan los BRICS, sin duda alguna, el mismo grupo de Shanghái, sin duda, y donde yo veo, y lo tengo que decir porque si no, no sería dialéctico, veo dos vulnerabilidades en lo que se refiere a la postura argentina, con todas las fortalezas que acabamos de revisar en forma somera. Una es la cuestión financiera, es decir, sí, no tienen buen lugar en el índice de desarrollo financiero, porque el juego es financiero. Londres es una gran plaza financiera, no hay que perderlo de vista. Ahora con la oxigenación que tienen en sus cuidados intensivos de su crisis financiera, con la oxigenación del renminbi, esto les da una fortaleza que no hay que soslayar. Yo ahí no veo Argentina que ni siquiera esté jugando. Bueno, alguien me podrá decir, no, es que ya estamos en el modelo del Sucre, del UNASUR. Vean, en los últimos 2 años sí se nota que toda esta dinámica muy fuerte de Latinoamérica, yo diría incluso de Sudamérica, para no meter a Centroamérica y a México, que tiene otra agenda de Estados Unidos al respecto, como que ha tenido una pausa. La contraofensiva de Estados Unidos ha sido poderosa, ahí lo tienen, lo que es la Alianza del Pacífico. También otros dirán, bueno, es que también se detuvo el ALCA, precisamente en Mar del Plata, que no fue cosa menor. Se detuvo el Plan Puebla Panamá, que tampoco fue menor. Es decir, hay que ver también todos los juegos que han estado en dinámica. Pero sí, la cuestión financiera la veo muy débil, no solamente para Argentina, la veo muy débil para toda Sudamérica, que tendrá que pensar muy bien. Vean, yo era uno de los adeptos al modelo del euro, pero ya con el fracaso del euro pues hay que repensar muy bien y aprender del error del euro para no cometer los mismos errores que sucedieron en su interior. ¿Sí? Lo que menos debe hacer Sudamérica es repetir con el Sucre, si es que algún día se da, repetir los errores del euro, que hay que pensar en otros términos, porque el poder financiero anglosajón sigue siendo muy poderoso. Y el otro punto, obviamente, es la cuestión marítima. Pues estamos hablando de potencias marítimas. Estados Unidos es la mayor potencia marítima del planeta. Eso se nos olvida. Gran Bretaña quizás sea la segunda, no tengo la clasificación, pero ahí para precisamente cuando uno empieza a reclamar territorios, aunque sean válidos, también hay que tener la musculatura suficiente y el alcance para obtenerlos. Gran Bretaña puede estar muy lejos, pero tiene un despliegue marítimo único. Por eso siempre ha tenido todos los que se llaman los choking points, ¿no? Los puntos de estrangulación del planeta. Entonces, concluyendo, ya viendo este panorama con tesis y antítesis, la dinámica sí corre
como diríamos, los vientos corren a su favor a nivel mundial. 2014 no es 1982, quizás sea una buena noticia. Y yo creo que los 10 próximos años van a ser todavía mejor. Se van a acentuar muchos de estos fenómenos. Y ahí tienen ustedes, yo creo que un marco macro. No estoy hablando de microeconomía, que eso es muy respetable, lo que se dé en las Malvinas. Yo estoy hablando de la macroeconomía, la geoeconomía, como se conoce. Y obviamente ahí Argentina pues tiene que saber jugar y entender que esto muchas veces se resuelve en la cúpula del Olimpo, entre 3 grandes actores. Y perder quizás hasta la obsesión o la fijación que se pueda tener con Gran Bretaña. Porque también se pueden dar traslapes muy interesantes. Lo estamos viendo ahora en relación a IPF, cuando sale Repsol y curiosamente quien la sustituye es una petrolera anglosajona, etcétera. Es decir, yo creo que lo peor que uno puede operar, que era más sencillo hacerlo en la década de los 70 y los 80, la época de las Malvinas, es caer en un maniqueísmo lineal. Hoy estamos ante un mundo hipercomplejo, no lineal, de muchas posibilidades, de jugar muy bien al ajedrez mundial, muy bien, saber cuáles son los alcances, limitaciones de cada jugada de ajedrez, y en la que puedan ustedes obtener el máximo de beneficios. Y sobre todo no dejar esta figura que yo la usaría como el pressing. Es decir, ustedes no pueden dejar de seguir presionando. Pero ya a mi juicio esa presión no debe ser nada más con un enfoque lineal, unilateral. Tenemos que traducir precisamente el nuevo correlato tripolar geoestratégico, también las regionalizaciones creativas que se han gestado, y ahí en la que ustedes puedan sacar el máximo de provecho para recuperar lo que les debe la historia. Muchas gracias.